שלום, אנחנו לומדים מהספר כתבי בעל הסולם את המאמר שפחה כי תירש גבירתה בעמוד 454. Hola, estamos leyendo del libro Los escritos de Baal Sulam, volumen número 1, página 134. El artículo Una sierva que hereda a su ama. Pueden hacer preguntas a través de K.TV. Las preguntas serán hechas durante el curso de la lección. Baal Sulam, una sierva que hereda a su ama. Esto requiere una explicación exhaustiva. Para hacerlo claro a todos, deberé escoger interpretar el asunto por causa de lo que se nos revela por esto y se extiende hasta nosotros en la conducción de este mundo. Rav. Es decir, él quiere explicar esto en forma simple, como si se lo pudiéramos decir a todo el mundo, que no necesitamos tener vasijas especiales de entendimiento o grados espirituales de fe. Por sobre la razón, no. Él quiere explicarlo esto de una forma simple. Continuamos. Interioridad y exterioridad. El hecho es que las raíces superiores extienden su fuerza de forma descendente hasta que se revelan en sus ramas de este mundo, tal como está escrito en la explicación de la rama y la raíz. Los mundos generalmente son considerados interioridad y exterioridad. Esto es similar a una carga pesada que nadie puede alzar o mover de un lugar a otro. Por lo tanto, el consejo es dividir la carga en partes pequeñas y subsecuentemente transferirlas de una por vez. Rav. Así es como somos cuando aprendemos de la creación. El Creador creó la vasija, la llenó, la rompió, nos dio la oportunidad de corregirla. ¿Qué significa esto? De tomar las pequeñas partes y cada parte incluirla en la corrección hasta que podamos mover todas las partes rotas hacia la corrección. O ese ejemplo del rey que le da un tesoro, lo divide en todas las personas de su pueblo y cada uno recibe una pequeña porción del tesoro y lo lleva a otro lugar para que no hayan problemas. Continuamos. Eso es similar a nuestro asunto, ya que el propósito de la creación es maravilloso e inconmensurable, porque una diminuta chispa como la del alma del hombre puede elevarse a un alcance más alto que los ángeles ministeriales, como dijeron nuestros sabios acerca del verso: ahora se irá a Jacob y a Israel. ¿Qué hizo él? Ellos interpretaron que los ángeles superiores le preguntarán a Israel: ¿qué hizo él? Rav. Es decir, que a pesar de que esa persona, ese Adam, viene del rompimiento de un estado que no hay nada más bajo que él, pero a través de esas correcciones, a través de lo que uno experimenta, uno aprende y uno revela, uno puede llegar al nivel más alto. Continuamos. El título, La evolución de Israel interioridad, es en una fase tras otra. Toda esta embarcación llegará a nosotros únicamente en un desarrollo gradual, en una fase tras otra, semejante a la alegoría mencionada, en la que la pesada carga se puede llevar si la dividimos y la llevamos parte por parte de forma gradual. Rav. Es decir, en pequeñas porciones uno puede realizar toda la corrección. Continuamos. No solo el propósito general llega a nosotros de esta manera, sino inclusive el propósito corpóreo, el cual es una preparación para el propósito general. Nos llega de modo gradual y lento. De acuerdo con ello, los mundos han sido divididos en interioridad y exterioridad, donde cada mundo contiene iluminaciones apropiadas para realizar un desarrollo lento. Estas son llamadas la interioridad del mundo. Rav. Es decir,
Bueno, en resumen, que a través de la luz superior que trabaja sobre nosotros, podemos desarrollar desde el grado más bajo, el más pequeño, hasta el grado más alto. Y este desarrollo que viene se llama que nos están cuidando. Nos están cuidando a través de los mundos, los olamot, es decir, la revelación y ocultamiento y todo el sistema. Y a través de ese sistema vamos avanzando. Continuamos. El título, Evolución inmediata de las naciones del mundo, exterioridad. Raf, en el sistema que el Creador creó, en el deseo de recibir a dos partes, no puede corregir todo de una vez inmediata, porque la corrección debe pasar a través de toda la creación y la creación debe adaptarse, debe quererlo, debe realizar todo tipo de acciones. Y luego en la creación hay tales deseos que en sí son atraídos al Creador. Bueno, durante la historia de la humanidad hubieron muchos así, y hay otros que son atraídos solamente hacia los aspectos corporales, pero podemos agregarlo también a la corrección a través de esas partes que sí están avanzando por sí solos. Por eso tenemos la corrección en la parte internal, que son atraídos al Creador y se llaman Yasharkel, porque tienen un deseo que se despierta. Y hay partes que no se despiertan por sí solos, son pesadas, corsas, deseos de recibir grandes, específicamente reciben una corrección, una forma externa. ¿Qué significa esto? Se llaman las naciones del mundo y su corrección, escribe aquí, ocurre inmediatamente. ¿Qué significa inmediatamente? Vamos a ver esto. Continuamos. Evolución de las naciones del mundo, exterioridad. Como contraparte están las iluminaciones que solo pueden actuar de forma inmediata. Por ello, cuando aparecen aquí, en las ramas de este mundo, y se les da el poder, no solo que no corrigen, sino que arruinan. Raf, nosotros vemos esto. Le pertenece a todo el mundo. A todo el mundo podemos ver gente que resisten el desarrollo espiritual verdadero, y también en los judíos y también en las naciones del mundo. No tiene nada que ver una cosa con la otra, nada. Hay ellos que no están construidos para avanzar con nosotros, y hay otros que sí están construidos para avanzar hacia la corrección. Y no depende o no importa para nada dónde o cómo uno ha nacido. Nuestros sabios lo llaman inmaduro, como está escrito en lo concerniente al árbol del conocimiento y Adam Harishon, que comieron un fruto inmaduro. Eso significa que es realmente un delicioso manjar que está destinado a deleitar al hombre, pero en el futuro y no ahora, mientras aún crece y se desarrolla. Es por esto que lo compararon con un fruto inmaduro, ya que también el higo, siendo el fruto más agradable y dulce, si alguien lo ingiera prematuramente, dañará su estómago y morirá. De hecho, se debe cuestionar, ¿quién es el que provoca tal acto al mundo? Después de todo, es sabido que no hay acción en nuestro mundo que venga sin el golpe de la raíz superior. Sepan que esto es lo que llamamos el dominio de la exterioridad, como en el versículo, Dios ha hecho uno como contraparte del otro, que contiene una fuerza que incita y apresura hacia la revelación de la conducción de la interioridad. Como han dicho nuestros sabios, yo pongo sobre ellos un rey como Amán y los forzará a retornar al buen estado. Raf.
En primer lugar, lo que está escrito aquí, lo entendemos, no es un artículo que Barasulam escribió para nosotros, lo escribió para sí mismo, para más tarde poder elaborar sobre esto. No lo hizo para nosotros. Tenemos que ver esto, pero qué es lo que quiere decir aquí? Que hay acciones dentro del Kli general, el deseo general, que vienen a ese deseo general, y el deseo general se desarrolla grado después de grado y se llaman Yashar Kel Israel, de acuerdo a su avance directo hacia el Creador. Y hay otros que van a ser corregidos inmediatamente. Es la parte que se corrigen a través de ellos, es decir, la luz van a pasar a través de ellos y van a corregir todas las otras partes. Y no es inmediato, es decir, que desde cero, que de repente van a llegar a Gamar Tikkun. Pero de todas maneras la corrección ocurrirá dentro de ellos, no como fue en causa y efecto, en ascensos y descensos, más bien solamente gracias a su participación y conectándose con esa parte que se llama Israel. Eso se llama que las naciones toman a Israel sobre sus hombros. Israel significa la parte pura del Parsuf, una parte pequeña, una parte débil, y el resto del Parsuf es el deseo grande de recibir. Si ellos se conectan de tal forma, estas dos partes, que las naciones, como decimos nosotros, el deseo de recibir grande apoya, en la medida que puede, apoya el deseo de recibir pequeño, Israel, eso se llama que las naciones del mundo elevan a Israel sobre sus hombros a la montaña del Creador, es decir, a Gamar Tikkun. Por lo tanto, aquí hay una acción común, mutua. Israel se preparan, hay muchas correcciones para estar conectados con el Creador. Luego las naciones del mundo e Israel se conectan el uno con el otro, y luego después las naciones del mundo agregan su deseo de recibir grande a la parte de Israel y luego llegan a Gamar Tikkun. Bueno, ok. Entonces, mientras tanto, guarden sus preguntas y más tarde vamos a preguntarles a todos. Por favor, seguimos. El título, la interioridad del pueblo de Israel. Una vez que hemos clarificado las raíces superiores, aclaramos las ramas en este mundo. Debes saber que la rama que se extiende desde la interioridad es el pueblo de Israel, que ha sido elegido como un operador del propósito y la corrección general. En ellos se encuentra la preparación requerida para crecer y desarrollarse hasta llegar a movilizar a las naciones del mundo a alcanzar la meta general, Rav. Es decir, que el desarrollo de Israel no es para desarrollarse a sí mismos, más bien para desarrollarse hacia sí mismos, ser capaces de conectar las naciones del mundo así, a ellos. Es decir, la parte que no se corrigió del deseo general de recibir y también elevarlos a ellos a Gamar Tikkun. Es decir, Israel deben adquirir fuerzas también para corregirse a sí mismos y también para corregir a todo el mundo. Todo tiene que ser preparado de antemano en Israel. Continuamos. El título, la exterioridad son las naciones del mundo. La rama que se extiende desde la exterioridad son el resto de las naciones que no han sido capacitadas con las cualidades que las harían dignas de recibir el desarrollo hacia el propósito de forma gradual. En vez, son apropiadas para recibir la corrección de una sola vez y de forma completa de acuerdo a su raíz superior. De ahí que cuando ellos reciben el dominio de su raíz, destruyen las virtudes que se encuentran en los hijos de Israel y causan sufrimiento en el mundo, Rav. Pero por el otro lado también podemos decir, y lo vamos a ver muy pronto, que sus disturbios ayudan a Israel a elevarse
aún más alto y acumulan fuerzas internas que más tarde van a corregir las naciones. Por favor, escriban sus preguntas. Continuamos. Título: Un esclavo y una sierva. Las raíces superiores, llamadas exterioridad, tal como hemos explicado arriba, son generalmente llamadas sierva y esclavo. Esto indica que no pretenden dañar de modo alguno, como pareciera en una observación superficial. En lugar de ello, ellos sirven la interioridad como el esclavo y la sierva que sirven a su amo, Raf. Es decir, no piensen que todos resistiendo la sabiduría de la Kabbalah, la corrección del mundo, otorgamiento, difusión de la espiritualidad en el mundo, no piensen que están haciendo algo terrible, horrible y en contra del desarrollo. Más bien el Creador está realizando esto, porque gracias a esta resistencia, ellos están ayudando a Israel a desarrollarse aún más, ser aún más fuertes, ser aún más sabios. Entonces, de esa forma, siempre lo vemos así. También en nuestro mundo, la parte que se desarrolla, siempre se desarrolla a través de problemas y disturbios, pero por el otro lado tiene las fuerzas. Entonces, hay algo sobre el cual desarrollarse. Continuamos. Título: La exterioridad gobierna cuando Israel no exige profundidad en su trabajo. El dominio de la exterioridad es llamado el exilio de Israel entre las naciones del mundo. A través de esto infligen muchas formas de sufrimiento, degradación y ruina a la nación israelita. Sin embargo, para ser breve, explicaremos solo lo que está revelado a través de una mirada general, que es el propósito general. Esto es la idolatría y la superstición, como está escrito. Se mezclaron con las naciones y aprendieron de sus actos. Esto es el veneno más terrible y peligroso que destruye a las almas de Israel, al traer sus mentiras de forma más cercana a la razón humana. En otras palabras, no requieren gran profundidad para comprenderlos y así implantan los fundamentos de su trabajo en los corazones de los hijos de Israel. A pesar de que un hombre israelita es incapaz de aceptar por completo sus mentiras, finalmente sí le inducen idolatría y suciedad, llegando a la herejía explícita hasta decir que todos los rostros son iguales. Raf. Es decir, que los disturbios, los problemas que vienen de toda la resistencia a la sabiduría de la Kabbalah, se llaman las naciones del mundo. No estamos diciendo que él nació de una madre judía o no judía o cierto padre. No tiene nada que ver con esto. Entendemos que judío no va de acuerdo al ADN, no, va de acuerdo a una tendencia de querer revelar al Creador, de estar unido con el Creador. Por eso resulta que nosotros necesitamos entender que el control de lo externo viene en la nación, puede venir sobre la nación del mundo, viene específicamente o viene especialmente en la nación de Israel. Es decir, en la nación de Israel hay personas que en práctica, en forma obligatoria, forzada, cruel, resisten la difusión y el trabajo en Kabbalah y la corrección del hombre. No, creen que es suficiente que ellos nacieron como nacieron y lo que ellos hacen en forma externa es suficiente y ellos no necesitan corregir su alma para nada. El deseo de recibir, que sea para otorgar y llegar a amor a toda la humanidad.
ellos piensan que ellos no tienen que hacer esto. No, es suficiente ser como uno es. Y vamos a restringirnos solamente con las misbot corporales, solamente eso. Y ellos están especialmente en contra de la sabiduría de la Kabbalah. Ellos son los judíos que generan los disturbios más grandes en contra de nosotros. Por lo tanto, no se preocupen, gradualmente el Creador, por sobre todo, por sobre cada uno, Él empieza a manejar este proceso. Nosotros simplemente tenemos que ver todas estos flujos y tendencias, si están con nosotros o no con nosotros, en el camino o en contra del camino. Todo esto nos ayuda a hacer difusión de la corrección del mundo en toda la humanidad. Bueno, continuamos. Título: la razón para la ocultación de la Kabbalah. Ahora pueden entender el asunto del ocultamiento de la sabiduría de los ojos externos, así como lo que dijeron los sabios. Está prohibido enseñar Torah a un gentil. Parece haber una contradicción entre esto y el Taná de Bei Eliyahu, quien dijo, inclusive un gentil e inclusive un esclavo y aún una sierva que se sienta y se dedican a la Torah, la divinidad, está con ellos. Entonces, ¿por qué es que nuestros sabios prohibieron enseñar Torah a los gentiles? Depende de la definición. ¿Quién es un gentil o no? Gentil significa que hay una intención del deseo de recibir, que no hay ninguna tendencia de parte de su alma, no hay un despertar del punto del corazón. Él no quiere revelar al Creador, no quiere llegar al Creador, no lo tiene todavía. Por eso se le llama un gentil, un goy. Si lo traduces, goy significa nación. Es muy simple, son gente, eso se llama un goy, gente. Pero nosotros somos llamados la nación del Creador, es decir, personas que pertenecen, que quieren ascribirse a el Creador. Entonces, hubo un periodo cuando la sabiduría de la Kabbalah estaba abierta para todos y la gente podía ver y escuchar y entender y saber. Así es como era antes, ¿sí? En el primer templo. Después de la destrucción del primer templo, empezó a cerrarse todo esto hasta que se cerró completamente durante la destrucción del segundo templo, hasta ese estado del odio infundado en vez del amor al prójimo, como durante Rabbi Akiva. Y desde el primer templo hasta el segundo templo, hubo un periodo donde la sabiduría de la Kabbalah se reveló en forma relativa y fue un tiempo donde gente vinieron de muchos lugares alrededor de Israel, de los griegos y muchas naciones que estaban ahí alrededor del mar Mediterráneo, vinieron, estudiaron de los profetas. Hubo un periodo de los profetas y está escrito en los libros cómo estudiaron, cómo se enseñaron, y más tarde ellos escribieron sus propios libros. Algunos lo entendieron correctamente, otros no lo entendieron correctamente. Fue un periodo muy bueno, fue un periodo donde se abrió mucho la sabiduría de la Kabbalah y más tarde se cerró. ¿Por qué? Porque ama a tu prójimo como a ti mismo fue removido completamente de la nación de Israel. Continuamos. Título: enseñando la Torah a los gentiles. Verdaderamente el Taná de Bei Eliyahu se refiere a un gentil converso o al menos a uno retirado de la idolatría. Rav, es decir, puedes enseñar la Torah, es decir, formas de llegar a Debekut con el Creador, eso se llama Torah. He creado la inclinación al mal y la Torah como especie porque la luz en ella reforma. Por lo tanto, puedes enseñarle a cualquiera, no importa cómo nació, a una madre judía, a una familia judía.
no importa completamente, no tiene ninguna conexión. Lo que es importante es que si quiere, tiene una chispa, un cimiento para llegar al propósito de la vida, al propósito de la creación. Continuamos. Repetimos, verdaderamente el Tana de Be'il-Yahu se refiere a un gentil converso, o al menos a uno retirado de la idolatría, es decir, de la superstición. En cambio, nuestros sabios se referían a alguien que no se retira de la adoración de ídolos y quisiera conocer la ley y sabiduría de Israel con el fin de fortalecer y reforzar su idolatría. Y podrían decir, ¿por qué nos debería importar si este gentil se ha vuelto más ferviente en su adoración de ídolos debido a nuestra Torah? Si no ayuda, ¿qué mal hará esto? Rav. Es decir, ¿acaso podemos usar la sabiduría de la Kabbalah en una forma que va en contra de la corrección del mundo? Continuamos. Título: El llanto de Rashbi. Por eso que lloró Rashbi, antes de explicar un secreto importante, la sabiduría del oculto, como está escrito, Rabbi Shimon lloró. Ay si digo, y ay si no digo. Si digo, los pecadores sabrán cómo servir a sus ídolos. Y si no digo, los amigos perderán esa palabra. Él estaba temeroso. Él estaba temeroso que este secreto llegara a las manos de los adoradores de ídolos y ellos pudieran realizar su idolatría con la fuerza de esta mente divina. Esto es lo que prolonga nuestro exilio y trae sobre nosotros todas las aflicciones y las ruinas, como ahora lo vemos ante nosotros, siendo que los sabios de las naciones del mundo estudiaron todos los libros de los hijos de Israel y los convirtieron en delicias para fortalecer su fe, es decir, su sabiduría llamada teología. Rav. Eso es lo que vemos en toda la percepción griega, es decir, que a pesar de que ellos estudiaron de los cabalistas y los cabalistas que estaban en el grado de los profetas, es un nivel muy alto espiritual. Hoy no tenemos ningún contacto con tal grado espiritual. Ellos estudiaron con tales personas y convirtieron esto en la teología. Es decir, ellos desarrollaron todo tipo de métodos y filosofías, filosofías principalmente. Y por eso no hay nada real o serio ahí. Por el otro lado, personas piensan que sí hay algo ahí y ellos se confunden y no llegan a la sabiduría de la Kabbalah. Y de ahí todo permanece. Continuamos. Título: Dos males por revelar la sabiduría de Israel a las naciones del mundo. Han cometido dos males. Uno, aparte de vestirse con nuestra talit, túnica, y decir que toda esa sabiduría es del logro de su propio Espíritu Santo, estos imitadores ganaron su reputación a expensas nuestras. De ahí que ellos han fortalecido su falsificada enseñanza y han obtenido la fuerza para negar nuestra sagrada Torah. 2. Pero un mal aún mayor cayó sobre nosotros. Aquel que observa su teología descubre en ella conceptos y sabiduría concerniente al trabajo de Dios que parecen más verdaderos y genuinos que nuestra sabiduría. Esto es así por dos razones. La primera es que ellos son una gran sociedad y entre ellos hay grandes y prominentes filólogos que conocen su trabajo. Hacer los asuntos aceptables a la razón de gente no educada.
La filología proviene de sabidurías externas y ciertamente una sociedad de 8.000 millones de personas puede conducir más filólogos, mucho más grandes de lo que nuestra sociedad de 15 millones puede hacer. Por lo tanto, aquel que observa sus libros cae en dudas de que ellos puedan estar en lo correcto, o peor aún, por supuesto. La segunda y la más importante es que los sabios de Israel ocultan la sabiduría de la religión de las masas detrás de puertas cerradas. En toda oportunidad que se presenta, los sabios de cada generación ofrecen explicaciones sencillas a las masas y los apartan con todo tipo de artimañas para que ni siquiera se acerquen y toquen la sabiduría del oculto, Rav. Entonces sí, aquí hay algunas cosas que podemos aprender de esto. En primer lugar, es que ocultar la sabiduría de la Kabbalah duró durante un periodo de tiempo donde era un problema revelar esto a todo el mundo. Y segundo, que la humanidad no estaban listos para estas correcciones generales, por lo tanto, por eso los cerraron. Y que lo que recibieron desde esos días hasta el día de hoy son creencias, religiones, filosofías. Hoy día podemos abrir, podemos cerrar. Hoy estamos en un estado donde nadie le importa nada. Continuamos. Título: Ay, si yo digo. Ellos hacen esto por temor a que estos asuntos caigan en manos de los adoradores de ídolos, como dijo Rashbi: si yo digo, los pecadores sabrán cómo servir a sus ídolos. Después de todo, todavía padecemos humillaciones y furia a causa de las pequeñas cosas que ellos han robado de nuestras vasijas, que se ha filtrado a pesar de los estrictos cuidados. Rav. Sí, que ellos creen que en sus religiones y filosofías que realmente hay ahí algún tipo de semilla de verdad, de una verdad racional. ¿Sí? Continuamos. Título: La razón para el ocultamiento de la Kabbalah. Con esto queda claro lo que sucedería si nuestros sabios revelaran la sabiduría del oculto a todos. Siendo que nosotros ocultamos, resulta que en la medida que no sea conveniente transmitirle los secretos de la Torá a nuestro hombre simple, éste no tiene conocimiento alguno en la sabiduría de la religión. Rav. Esto es algo que podemos ver cuánta gente en el mundo que anhelan y no saben qué hacer, también entre judíos. Ellos no tienen tal cosa, aunque ellos no están en conexión con la sabiduría de la Kabbalah. Continuamos. Así que dicho hombre es obviamente inspirando y extasiado cuando encuentra la fútil sabiduría y las explicaciones de su teología, cuya esencia no es más que una variedad de conceptos robados del oculto nuestro, con refinamientos literarios agregados. Una vez que de eso dice y niega nuestra ley práctica, llegando luego a la total herejía. Rav. Sí, esto es lo que vemos. Continuamos. Título: Una sierva que hereda a su ama. Esto es llamado una sierva que hereda a su ama, ya que todo el poder
de la ama, el dominio de la interioridad, es a causa de la fuerza de nuestra sabiduría y conocimiento, como está escrito, somos distinguidos, yo y tu pueblo, de toda la gente que está sobre la faz de la tierra. Ahora, la sierva se ha anticipado y se enorgullece en público de que ella heredó esa sabiduría. Debes saber que este poder de ellos es el grillete con el cual las piernas de los hijos de Israel están encadenadas en el exilio bajo su dominio. Rav. Es decir, que estamos en un estado donde cada persona en el mundo que quiere saber para qué es la vida, por qué, en qué sistema nos encontramos, cómo podemos abrir, revelar nuestros ojos, cómo podemos descubrir para qué es todo este universo, todo nuestro desarrollo, toda nuestra evolución, qué es lo que está ocurriendo en todo esto. Es decir, somos las criaturas más desarrolladas en la realidad que está siendo revelada, sin fantasías. Sin embargo, hay algo aquí. ¿Cómo es que podemos llegar a un estado donde sabemos para qué estamos aquí? ¿Por qué se nos dieron todas estas posibilidades? Y aquí está el problema principal, que nosotros adquirimos algún tipo de teología o todo tipo de métodos que vinieron de seres humanos y nos confunden. Y de esta forma nos enterramos a nosotros mismos. Continuamos. Título: Las cadenas del exilio. Así resulta que lo principal de las cadenas del exilio y su poder provienen de la sabiduría de la Torá y sus secretos que han alcanzado a robar y poner en sus vasijas, luego de todos los cuidados y ocultamiento que hemos hecho. Con ello, han inducido a error a las masas, diciendo que ellos han heredado el trabajo de Dios, sembrando duda y también herejía en las almas de los hijos de Israel. Rav. Ok, bueno, esto no ha terminado. Obviamente, así no es exactamente como a él le hubiera gustado revelar esto. Tal vez, tenemos 10 minutos, tal vez de sus preguntas podemos escrutinar algo aquí. PT19, vamos. No se escucha, no escuchamos. Todos los años leemos el mismo material. El proceso parece hermoso, pero una cosa me está volviendo loco aquí. Yo pongo un rey como Amán que los reforme, porque todo se hace a través de sufrimiento y problemas, porque aparte del deseo de recibir no hay nada más. Y para poder llevar el deseo de recibir a la corrección, lo puedes hacer solamente a través de que sienta que le falta algo. Y que le falta algo, eso significa golpes. Es decir, no va a avanzar de una forma buena. No de una forma buena. Solamente avanza de una forma buena si uno le pinchan y dice, oh, recibí un pinchazón y voy a avanzar yo solo. Pero si no avanzas por ti mismo, en vez de un pequeño pinche, recibes más y más y más y más, hasta que tal sufrimiento viene que debes empezar a pensar sobre tu vida y corregirla. Bueno, usa LA. Muchas gracias, Rav. ¿Por qué es que Rashbi está preocupado ahí? Ya que todo fue escrito en el propósito, en el plan de la creación, incluyendo las corrupciones y todo estaba ahí, Rav. Porque nosotros los cabalistas queremos llegar, nosotros, y también todo el deseo de recibir, que se expande alrededor de todo el mundo. Nosotros queremos llevar en la medida máxima a Debekut con el Creador, es decir, que a través de esto le estamos trayendo contentos. Si el Creador nos despierta a través de golpes, entonces no hay contento a través de esto, pero solamente a través de ser atraídos antes de los golpes podemos darle contento al Creador. Por eso los cabalistas querían hacer eso. Almata.
Gracias, maestro. Quería preguntar, ¿qué es lo que necesito preguntar para que nosotros podamos fortalecer la parte interna Israel entre todas las naciones del mundo? ¿Qué significa que yo estoy pidiendo correctamente para fortalecer la internalidad, Rav? Yo tengo que pedirle al Creador que nos dé la habilidad de estar conectado con la decena, y mi decena será como un ejemplo a todas las decenas de Bnei Baruch, en todo Bnei Baruch, será un ejemplo a toda la humanidad, que ellos querrán estar conectados con nosotros y a través de nosotros al Creador. Latin 6, adelante amigos. Pero como si el mundo espiritual está en otorgamiento, ¿cómo puede ser que las filosofías la roben si no hay espiritualidad en ellos? Ellos no tienen espiritualidad, entonces, ¿qué pueden robar? El mundo espiritual está en otorgamiento y ellos no están en otorgamiento. No entiendo eso. Pero la estructura del mundo, bueno, tal vez no sabes. Mira lo que Aristóteles, Platón, todos esos filósofos griegos escribieron hace 2000 años atrás. Tú verás lo que ellos escribieron, la forma de que entendieron las cosas. La forma de que ellos interpretaron las cosas que recibieron de la sabiduría de la Kabbalah. Tú verás lo que ellos escribieron y podrás entender qué ocurrió. Vamos a África. Gracias, Rav. Escuchamos hoy que la corrección debe ser hecha en porciones, es un proceso. La pregunta es, ¿cuál es la forma óptima hoy en día, en nuestros tiempos, para realizar estas correcciones en estas porciones para poder corregir toda esa imagen en la forma óptima? Raf. Solamente los grupos, nada más. Rabash escribe sobre esto en una forma metódica, en una forma clara. Hay un método específico, cualquiera que quiere avanzar y quiere seguir este método. Bueno, vamos acá, View 1. Gracias, Rav. Una pregunta de la decena, si queremos preguntar, ¿qué es la idolatría en la Torah? Rav, la idolatría es cuando yo imagino todo tipo de cosas a mí que realmente no tienen nada que ver con la realidad, pero vienen solamente a través de la imaginación de mi mente. Hebrew 10. Gracias, Rav. ¿Puede usted definir qué es la ley de sobreponernos? La ley para sobreponernos, que rezamos juntos al Creador que nos dé un masaje. Resistencia, es decir, que el masaje es resistir el deseo de recibir, o bien todo junto o parte, realizamos una acción con el deseo de recibir, con el masaje, y con nuestras plegarias llegar a una acción de otorgamiento. ¿Y cómo empezamos esto? Dice el alumno Rav, a través del reconocimiento del mal, que no puedes darle contento al Creador, pero cada amigo ayudará a su amigo, por lo tanto eso nos lleva a la importancia de la meta, la importancia del método y los medios, que es la plegaria, y luego empezamos formulando y conectando esas conexiones y haciéndolo hacia el Creador. Vamos a MacBG 3. Rav, si uno disfruta leer las fuentes, Rav, no. Eso es en el camino. No es una acción que a través de esto le estás dando contento al Creador. Porque tú estás diciendo que lo estás haciendo porque yo disfruto leer esto. No es una acción de otorgamiento. Tel Aviv 2. ¿Cómo devolvemos este robo, Rav, la conexión entre nosotros cuando los ladrones se conectan y quieren eliminar ese deseo de robar? Entonces usan otras fuerzas para otorgarse mutuamente y al Creador que existen ahí, como el centro de la
conexión, a través de esto retornan lo que robaron y el Creador realmente disfruta esto. Disfruta al ladrón que se arrepiente. Está escrito que en el lugar donde, ¿cómo es esto? Que donde el que se arrepiente está, el gran justo no puede estar. Eso significa que a través de muchas transgresiones, crímenes y robos pueden volver y pueden corregirse a sí mismos. Yo veo que Info está ahí, pero bueno, tal vez una pregunta más, Galil Oeste. Rav. Después del Congreso de Rosh Hashanah, ¿cuál es el significado de ser el Rosh y no la cola, la cabeza y no la cola? Rav, eso es lo que puedes ver en este artículo, ser la cabeza y no la cola. Tenemos que liderar el mundo hacia adhesión con el Creador, es decir, corrección. Ravadim. Entiendo que el deseo de recibir es todo. ¿Qué es el deseo de recibir en el trabajo espiritual, Rav? Eso es algo que tú no sabes, pero vas a descubrir después de que empiezas a trabajar con las clipot. Y ahí es donde está el verdadero deseo de recibir. Vamos a Nueva York 2. Gracias, Rav. ¿Cuán vital es para nosotros difundir el significado de Israel y las naciones del mundo a todos, Rav? ¿Y cómo ayuda esto al proceso, Rav? No ayuda a la corrección. Necesitamos ser como educadores. Tenemos que revelar la parte que ayuda a estos niños a desarrollarse correctamente. ¿Cómo aprendemos en nuestro mundo? Yo no te digo a ti todo de una vez, porque nadie entenderá nada. Y lo que sí van a entender estará corrupto. La difusión es parte de la educación. Tiene que ser, como está escrito, enséñale al niño de acuerdo a su forma, de su camino. Y disculpen ahora, pero yo debo darle el batón a Info. ¿Quién es? Shai. Adelante, Shai. Ok. Bueno, vamos a ver el itinerario rápidamente a las 10 de la mañana. A 10:30 tenemos Chaim Ratz. Va a estar con el Rav. Y luego a las 10:30 la reunión de escritores. De 11:30 a las 12 tenemos programas en vivo con el Rav, pero va a ser en ruso. Y luego a las 6 nos vamos a conectar a una clase que será en vivo con el tema de la clase matinal y vamos a continuar con una canción. Lejaim, amigos. Together we can change the future. Будущее в единстве мира. Эй, человек, краток твой век. За пустяками и чудесами ты продолжаешь бег. Life is a dream, sorrow and tears.
стон. Только в единстве мир возродится, в этом святой закон. אתה חי בחלום, רץ במקום, העולם משתגע, אף אחד לא יודע איפה נמצאת האמת. Growing together, making it better, we can discover, climb up the ladder. Now is the moment, nothing can stop us now.